Hola a todos, yo soy Claudia de Mundo Aparti y en esta oportunidad vamos a hablar de sellos. Vamos a hablar de qué son, para qué sirven y algún truquito para poder utilizarlos. Así que si te interesa el tema, quédate que empezamos. Como introducción a los sellos, os puedo comentar de que hay un montón de marcas de sellos para perderse, pero también hay tipos de sellos. Por ejemplo, uno de los más comunes son los sellos que se le llaman Clear Stamp, que se les llama así porque son clear, transparentes, podemos ver a través de ellos, sabemos en todo momento dónde lo podemos estampar. Además son los más económicos y además también los más versátiles, vamos a decirlo así, y de esto también nos podemos encontrar un montón de marcas. Luego, por ejemplo, tenemos los sellos de goma que se caracterizan por ser así. De hecho, esto lo voy a quitar para que lo podamos ver con mayor claridad. Vemos aquí que está la figura, esto es una goma. Aquí es donde se pega al metacrilato y donde podemos estampar. Estos sellos son bastante buenos, tienen muy buena definición, a pesar de que los sellos transparentes también tienen bastante buena definición. Estos serían los sellos de goma. Este, por ejemplo, viene así para pegar en una base de metacrilato, pero también los hay montados en madera. Estos son pues exactamente iguales, salvo por el montaje. ¿Qué pasa? Que los sellos de madera ocupan bastante sitio, o sea, esto es un solo sello, o sea, esto es lo que nos va a estampar, pero vamos a ver, es que es súper grande. Tendríamos que tener solo una casa para tener montones de sellos porque ocupan bastante. Y luego, por aquí, tengo una curiosidad, y es que también podemos crear nosotros nuestros propios sellos carbándolos en gomas. Pero aquí no nos vamos a adentrar ni os voy a hablar de ello porque esto sería un poquito engorroso, sobre todo si recién te estás iniciando en esto de los sellos. Pero que sepáis que existe la posibilidad de crearlos nosotros mismos, nuestros propios diseños. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un poquito ver cómo se utilizan los sellos. Los materiales que necesitamos para estampar son 4 cosas básicas. Uno es un sello, da igual cual sea, una base de metacrilato para poder apoyar nuestro sello, una tinta y papel o cartulina. Para estampar lo que haremos es sacar uno de nuestros sellos, el que más nos guste o el que deseemos estampar. Yo en este caso voy a estampar esta muñequita. Y la voy a posar sobre la base de metacrilato, tratando de que quede lo que se va a estampar hacia arriba y la parte lisa hacia abajo. Ahora lo que hago es poner tinta y una vez que ya tengo todo el sello entintado, presiono sobre el papel donde quiero que quede la estampación. Yo en mi caso lo que hago es presionar por toda la parte del sello por igual para que quede todo homogéneo y me estampe toda la figura. Una vez que no utilicemos más el sello, lo que hacemos es limpiarlo para quitar todos los restos de tinta y una vez que está limpio lo volvemos a meter en el paquete inicial. Una de las cosas más comunes que se suele hacer con este tipo de estampaciones es colorearlos, que es como más bonitos quedan los sellos. Y aquí quizá nos metemos un poco en el ámbito de las tintas, porque según con qué coloreemos nuestro sello es con la tinta que tenemos que usar para que no se nos emborrone el dibujo. Entonces, yo por ejemplo aquí habéis visto que he estampado con la Memento. Esta tinta Memento es ideal para colorear con este tipo de rotuladores, que son los rotuladores Copic, que son rotuladores en base de alcohol. Hay un montón de marcas que tienen esta misma base de alcohol. Para todas ellas es mejor Memento porque así no nos emborrona el dibujo, ya que esta tinta tiene base agua, entonces no se mezcla las composiciones de los distintos elementos. Sin embargo, si queremos colorear con otro tipo de rotuladores, como por ejemplo los Tombow, que estos rotuladores tienen base acuosa, base agua, si entintamos con Memento se nos emborrona porque son la misma composición. En este caso es más recomendable utilizar una tinta como esta, que es Archival, que es resistente al agua. Por lo tanto podemos utilizar
estos rotuladores, que son en base a agua, podemos utilizar lápices de colores acuarelables y también podemos utilizar las propias acuarelas. En cambio, si queremos colorear con lápices de colores normales que no sean acuarelables, podemos utilizar cualquier tipo de tinta que nos deje una buena definición en cuanto a la estampación, y luego pues simplemente es echarle imaginación y colorear con esto, que es quizá ya lo más básico que podemos encontrar para colorear, y además quedan súper bonitos con lápices de colores. En cuanto a tintas, nos podemos encontrar una amplia gama de colores y de tipos y de marcas y de todo. O sea, por ejemplo, aquí yo solamente os muestro pues estas poquitas, pero es que nos podemos perder en este mundo de las tintas. Cada una es buena en su ámbito. De hecho, os comenté acerca de estas dos según cómo queremos colorear, pero también podemos estampar en muchos colores con tintas de colores y podemos crear fondos, podemos crear distintas composiciones con cada una de ellas. Pero de todas las tintas solo hay una que hace algo especial y diferente de todas las demás, y es la StazOn, que esta tinta es la única que define bien en superficies no porosas. Digamos que todas las tintas están diseñadas para estampar en papel o en cartón o en cartulina, pero esta, además de en todas esas bases porosas, también nos estamparía, por ejemplo, en un acetato, en un cristal o en un papel como de los propios sellos, que de hecho vamos a hacer un ejemplo de estampación con esta tinta para que veáis cómo queda. Entonces tenemos aquí el soporte donde voy a estampar, que de hecho no se ve porque es una bolsita transparente. Tengo aquí mi soporte y este es el sello que voy a estampar, que es de el sello Ohana, y de hecho voy a estampar la frase de abajo. Voy a poner sobre el soporte. He usado este soporte, uno porque tiene cuadrícula y me permite alinear bien lo que es la frase, y dos porque tiene aquí unas esponjitas que me permite posicionar el sello antes de sellar. Además, esta tinta lo que tiene es que es de secado lento. No, lo siguiente, es muy lento. Por lo tanto, tiene que a la primera estampación quedar todo bien estampado y esperar que seque para que se pueda volver a tocar la estampación. Entonces aquí vamos a añadir tinta de manera homogénea para que cubra toda la frase y no me quede ningún trocito sin cubrir. Y una vez que ya esté segura de que ha quedado todo bien cubierto, lo que hago es posicionar la bolsita y bajar el sello. Presiono para que quede todo bien estampado. Y levanto. Me ha quedado así. No me ha quedado bien estampado del todo porque esto es una base que no me permite volver a sellar en la misma parte. Pero sí que podríamos hacer una cosa para volver a estampar lo mismo y que nos quede en el mismo sitio, y es utilizando una base de estampación que os la presento ahora mismo. Esta es una base de estampación, al menos es la que yo suelo utilizar, la que yo tengo. Esto lo que nos permite hacer es que tenemos aquí una base para posicionar nuestro papel o la base donde queramos estampar. Tenemos aquí unos imanes que nos permite fijar ese soporte donde vamos a estampar, y luego tenemos esto que es la base rotatoria, que aquí ponemos el sello, bajamos y siempre vamos a estampar en el mismo sitio. Así que ahora vamos a probar la misma estampación para que veamos y comprobemos que esto funciona de verdad. Voy a utilizar la misma bolsita estampando un poquito más arriba para que veamos la diferencia. Y vamos a posicionar nuestra bolsita con los imanes. De esta manera no se moverá.
y vamos aquí a cambiar de soporte. Lo bueno aquí que podemos hacer es posicionar primero el sello, cerrar y ya tenemos el sello donde queremos. Para que no me pase esto, como la bolsita es un poquito pegajosa, voy a poner estos trocitos de washi tape que tengo ya en la propia base para que estampe en el sitio y no se mueva. Y ahora con la misma tinta, que es esta tinta para superficies no porosas, vuelvo a entintar toda la superficie y estampamos. Levantamos y de manera muy curiosa ha quedado todo estampado a la primera. Esto la verdad es que primera vez que me pasa. Menos mal que ha quedado grabado porque luego nadie me creería. Vemos aquí la diferencia entre esto que ha sido con base de metacrilato y esto con la base de estampación, que es esta herramienta de aquí. Si nos hubiese pasado, por ejemplo, lo de abajo, tendríamos opción de volver a entintar y volver a estampar y nos quedaría exactamente en el mismo sitio. Luego esta tinta la dejamos secar un poquito y ya tendríamos nuestra estampación permanente en superficies como puede ser esta bolsita de celofán, o puede ser un trocito de acetato, o en un trocito de polipropileno, en fin, en cualquier superficie en donde las otras tintas pues no harían este mismo resultado. Una de las técnicas más entretenidas para mí es el paper piecing, que es utilizar pequeños trozos de papel para ir creando nuestra propia ilustración o nuestro propio coloreado. Es como si estuviéramos coloreando, pero en vez de hacerlo con rotuladores o con lápices, lo vamos haciendo con pequeños trocitos de papel. De hecho, yo tengo aquí varios restitos de papel y lo que voy a hacer es ir utilizando estos diferentes papeles para ir coloreando, entre comillas, algunas piezas de aquí. El resto de piezas pues simplemente las voy a colorear con rotuladores, pero las partes que más me interesan las voy a colorear con papeles decorados en realidad. Entonces aquí lo que hago es estampar varias veces esta figurita en los distintos papeles. Entonces voy a coger nuevamente el sello y vamos a ir estampando. Una de las cosas que me gustaría conseguir es que la camiseta de la chica me quede en algún pingüino de este papel. Entonces aquí lo que voy a hacer es estampar la zona que me interesa. Aquí no necesito estampar toda la muñeca entera, sino que la zona que me interesa la voy a hacer coincidir con un pingüinito. Me quedaría así, parte del pingüinito ha quedado estampado y luego voy a cortar, yo creo que así, y voy a estampar la tarta. De hecho creo que la tarta la voy a estampar aquí. Y ahora que la he estampado en rosa, vuelvo a entintar y estampo en el amarillo. Y así tengo una tarta fresa vainilla. Y luego, utilizando el mismo amarillo, voy a estampar la parte del pelo. Y ya de momento tengo bastante para recortar e ir armando mi figurita. De hecho voy a basarme aquí, ir recortando e ir pegando aquí.
pegar todos los elementos, voy a colorear todas esas zonas que no voy a poner papel para luego cuando ponga el papel ya esté listo y quede acabado. Y así quedaría finalmente nuestro paper piecing. Y lo último que vamos a ver es un pequeño truco para hacer de nuestros sellos nuestros propios die cut. Y os voy a mostrar el truco que tengo para recortar las figuritas con un pequeñito margen blanco para que nos quede como si fuesen die cut comprados. Luego de colorear una figura, lo que suelo hacer es con un lápiz, es ir marcando alrededor de la figura un margen de 2 milímetros aproximadamente, y voy con el lápiz creando este contorno suavecito para luego cortar por el borde que yo he dibujado. Esto lo hago porque yo soy muy mala cortando con tijeras y suelo cortar de más o de menos según la zona. Con esto me aseguro de que voy a cortar exactamente lo mismo por todo el contorno y me va a quedar homogéneo. Nos quedaría así el contorno y una vez que ya tenemos todo, pues simplemente es cortar por ese contorno dibujado. Podemos hacer lo mismo con todas las figuritas que usemos y con todas las técnicas que utilicemos. De hecho, aquí en esta he hecho el paper piecing y también lo he cortado para utilizarlo luego como si fuese un die cut. Además, cortarlos también nos permite darle cierto volumen a la figura una vez que la peguemos sobre la superficie donde la queramos pegar, o dejarla plana, por ejemplo, si lo vamos a utilizar en una agenda. Esto mismo también lo podemos hacer con las frasecitas y hacer nuestros propios banners. Y ya con estos ejemplos podemos dar por terminada esta introducción a los sellos. Aquí os muestro, por ejemplo, el que estampamos hace un ratito, que está completamente fijo. O sea que la tinta funciona perfectamente. Así que nada, os dejo invitados para que visitéis la sección de sellos de 5 centímetros, que tiene unos sellos súper bonitos, y a que os suscribáis. Os dejo por aquí para que os suscribáis súper fácil y no os perdáis ninguna de las ideas maravillosas que realizamos con esta marca. Así que nada, yo me despido por ahora y nos vemos próximamente en más vídeos y más tutoriales. Un besote enorme. Chao, chao.